Bienvenidos al sexto episodio de la segunda temporada de Armando el Playlist. Yo soy LT y hoy nos acompaña Pedro Valles. Buenas, hoy venimos con un programa interesante sin duda, que es acerca del rock venezolano de los 70 y bueno, creo que vamos a hablar bastante acerca de algunas cosas que no necesariamente van a ser canciones. Juan Goncalves. Hola muchachos, sí, tal como lo decía Frank en el último capítulo, luego del éxito, del rotundo éxito que tuvo nuestro programa del rock de los 60 de Venezuela, volvimos con la siguiente década, ¿no? Que es rock de los 70 de Venezuela, en donde ya descubriremos qué había ahí, porque no sé, estamos como un poco preguntándonos qué música hay acá. Ok, y más nadie, pues. Listo, vamos a empezar. Hola, Frank, ¿cómo estás? Hi, hola. Bien, hoy vamos con un programa buenísimo, o sea, porque es importante conocer la historia, en especial la historia musical que nos acobija, digamos, a nuestro país, y ver cómo ese rock, o cómo fue ese paso, porque ya hablamos del rock de los 60, hablamos de cómo ellos eran básicamente en algunos casos copias de canciones que se traducían y se adaptaban al español. Pero cómo fue evolucionando, porque quizás muchos nos limitamos a saber de que, nacimos en la generación que escuchábamos bandas como Caramelos de Cianuro, Desorden Público, pero ¿cómo llegamos a eso? Bueno, este programa hoy quizás nos va a ayudar un poco a desenvolver esa idea de cómo el rock venezolano fue evolucionando para llegar de la más limitación de los Beatles que quizás teníamos en un principio hasta el rock que conocemos actualmente, que realmente en estos últimos años ha tenido un crecimiento increíble y que ha abarcado parte de la escena musical del país. Wow, qué buen intro. ¿Te puedes sentar aquí en la mesa? Acércate hoy. Sí, ahí te van a ver. No, que se siente en una silla, la silla que siempre le damos a las niñas, que se siente allí. Ah, la rosada, ok, dale. Bueno, pues, es la que está libre. ¿Qué comentario tan machista, Juan? Muy mal. Ya quedé vetado, ok. Menos mal que tú editas. Ok, ¿qué te parece interesante hablar acerca de este tema, en específico rock venezolano de los 70? La intención de estos programas desde los 60, el de los 70 y espero que en la próxima temporada hagamos de los 80, es un poco rescatar esa historia de lo que es el rock venezolano, ¿no? A lo mejor en los 80 podemos hablar un poco más de eso, pero pudiéramos decir que tal vez el rock venezolano como lo conocemos hoy y del cual yo soy amante, como todo el mundo sabe, a mí me gusta mucho el rock, pero en particular el de mi país, nace en el año 87. Sin embargo, hay toda una historia atrás, hay algunas bandas que hemos olvidado, hay unos pasos que se cumplieron previamente que no recordamos y lo que yo quiero básicamente es como recuperar un poquito esa historia de un género que me gusta mucho y en particular dentro de mi país. Y bueno, yo sí creo que el rock de los 70 tiene cosas interesantes que a lo mejor no es el más conocido, porque definitivamente es la década menos conocida y que a lo mejor en cuanto a cantidad también es la más difícil y probablemente hoy tengamos el playlist más cortico que hayamos hecho, pero creo que hubo proyectos muy interesantes que, como decía Fran, van a dar cabida a lo que viene después en los 80. Sí, pasamos de los 60 que por lo que nosotros pudimos investigar y pudimos dar a conocer en el playlist anterior de la primera temporada, o sea, lo que había eran bastantes bandas que lo que hacían era replicar música, ¿no? O hacer covers de la música que se estaba sonando o de éxitos que estaban sonando en esa época. Hasta que, bueno, en esta época comenzamos a ver cosas originales, ¿no? Es cuando como que comienza la chispa o explota la chispa de poner algo más original, pero por lo que estuve leyendo por allí un poco, pasaba que no tuvieron mucho éxito y eso me causó mucho ruido y tal vez tú tengas la respuesta, Luis. Como que las productoras en ese momento, que me imagino no eran muchas, no daban mucha cabida a lo que se estaba haciendo en el rock, sino que estaban mucho más enfocados a otros tipos de música que tenían más éxito dentro de Venezuela. Uh-huh. Sin embargo, en esa década, oye, no podemos dejar de atrás que se está viviendo una época en el rock a nivel mundial muy bueno. Recordemos que empezaba Queen, teníamos The Cure, teníamos, no sé, Rolling Stone o Led Zeppelin. Y había bastante, ¿no? Se estaba haciendo música bastante buena y el rock estaba teniendo ese cambio que le llaman como la psicodelia o algo así, que tú sabes, que le da como un estilo bastante diferente. Surge también el rock progresivo. Sí, en fin, de verdad los 70 a nivel internacional es una muy buena década para el rock, no solamente en cuanto a la cantidad de producciones que se hacen, sino en cuanto a la calidad y a lo mítico de muchas bandas. Fran, ¿algún comentario antes de intentar responderle a Juan lo que dijo ahorita? O si quieres responderle tú también, por supuesto.
No, yo te quería comentar algo que descubrí durante mi investigación y es que quedé bastante sorprendido porque aprendimos muchas cosas del rock de los 60, inclusive vimos bandas emblemáticas que se mantienen. De hecho, ya vamos a ver más adelante que hay bandas emblemáticas del rock venezolano de los 70 que en la actualidad se mantienen y que son importantes dentro del género como tal. Pero me pareció muy curioso de que para mí sí realmente los 70 es como una pequeña etapa oscura dentro del rock venezolano. No hay tanto de que algunos artistas sonaron, pero no llegaron a tal impacto de que en la actualidad no se consigue información de ellos. De hecho, muy poca se consigue de ellos. Y otra cosa que me pareció muy graciosa es que algunos se dieron un pequeño hiatus. Un ejemplo, yo en el programa de los 60 vimos que Trino Mora ya comenzaba a aparecer en la escena, pero en los 70 desapareció y el man vuelve a aparecer en los 80. Entonces tú dices, güey, pero ¿qué te pasó en los 70? ¿Por qué no apareciste? Te conocí, te quería nombrar, pero no aparece. Entonces, como ese ejemplo pasan con muchas bandas y me parece también bastante interesante ese aspecto de que en los 70 muchos desaparecieron. Por eso lo veo que hay pocas bandas para mí conocidas. Otra cosa que me parece bonito es que aprendí algo de los 60 y esto, bueno, en general es eso, pues que vea más o menos de que por eso yo lo veo yo personalmente como una poquito etapa oscura, así que no conozco tanto. Hablar del rock venezolano de los 70 es difícil. Es difícil primero porque hubo poca cantidad, en parte por lo que decía Juan. Si bien a nivel mundial se estaba en un buen momento del rock, digamos que ese rock de los 60 era el rock and roll, el aprovechar el boom de a lo mejor los Beatles o esos movimientos en Venezuela, el nacimiento del movimiento hippie, hacer algunos covers, pero eran canciones muy frescas, ¿no? Muy juveniles, con un baile, con una identificación, pero canciones bastante pop. El rock en los 70, yo creo que uno de los problemas que tiene es que a lo mejor no era tan atractivo para el público venezolano, porque primero comienzan a hacer canciones muy largas. Hay canciones de todas estas bandas emblemáticas que hablamos que pueden durar 7 minutos, 8 minutos, ¿no? Y son mezclas de sonidos que a lo mejor eran menos pop, menos tropicales, etcétera. Además, en los 70, a nivel venezolano, se da como bueno, a nivel de todo el Caribe principalmente, ese boom de la salsa. Entonces, a lo mejor lo que más identificaba a la juventud venezolana de los años 70 era escuchar a La Dimensión Latina, Oscar de León, algunas bandas más tropicales, digamos, principalmente del género salsa. Todavía había algo de bolero, de guaracha, Abrillos Caracas Boys, etcétera. Y por otro lado, en toda Latinoamérica, e incluso en parte de Europa, y bueno, hasta la música en inglés se puede ver, había como un boom de la música romántica, de las baladas, de estos temas más sentimentales. Varios artistas italianos llegaron a sonar con mucho éxito en Venezuela. Entonces, bueno, era difícil competir contra estos géneros que dominaban el mercado. Y lo otro, bueno, pasó de moda ese primer, digamos, rock and roll, ese rock más pop, ese rock que nos podía sonar a los 007, a los Dark, que son bandas míticas sin duda. Y en Venezuela se empieza a dar una reinvención. Además, en Venezuela, con nacionalización del petróleo, boom económico, etcétera, hay como un rescate de la identidad. Y estoy seguro que, si bien no es rock, podemos hablar de Simón Díaz, Serenata Guayanesa, Reinaldo Armas, artistas que ocupan los primeros lugares en los años 70. Yo siento que el rock, y eso lo podemos hablar a medida que llevamos el programa, también vio un poco hacia allá. También vio un poco hacia tomar ritmos venezolanos, incorporarlos, etcétera. Como digo, incluso aquí podemos salirnos un poquito del rock durante el playlist y hablar de esas influencias, sobre todo para que no sea venezolano, enriquecer un poquito el lenguaje. Y se empieza a hacer también música romántica y boleros, etcétera, con bajo, guitarra, batería, que es un sonido diferente, pero que al final no es rock. Entonces también esa influencia como que se transforma mucho en Venezuela en un momento crítico. No, muy bien, Luis. Yo veo mucho que empieza la tropicalización en este género, en el género del rock en Venezuela en esa época. Podríamos decir que en los 70 el rock venezolano toma identidad, ¿no? Sí. En los 60, más allá de que yo siento que los 007 o los Dark son bandas muy buenas, no solamente que tienen historia, sino son muy buenas, en los 70 el rock venezolano y el rock latino en general, porque mientras esto está pasando aquí en Argentina están pasando cosas, en México están pasando cosas, en Brasil están pasando cosas, empieza a tomar una identidad, pero en particular el venezolano tomó una identidad muy fuerte con algunos proyectos bien interesantes. Bueno, comenzamos. Ok, yo realmente no tengo muchas canciones, ni conseguí muchas canciones. De las canciones que conseguí, una que me gustó, realmente no conocía ninguna de las que tengo, es de un grupo que se llama La Guitarra, llamada Azúcar, Cacao y Leche. Al revés, es una canción que se llama La Guitarra de un grupo llamado Azúcar, Cacao y Leche.
Imagínate, tengo hasta al revés y todo. Y me pareció una canción interesante y efectivamente tiene una mezcla. No se podría decir que es rock puro ni es este rock que se venía haciendo de los 60, sino que ella tiene una influencia ahí latina que es palpable. Exacto. Tiene todavía, es del año 71, tiene todavía influencia de ese rock de los 60. De hecho, están Edgar Alexander, Nerio Quintero, que vienen de los Impala y se unen a otros artistas, entre ellos Ilan Chestowski, a quienes ustedes conocerán hoy como Ilan Chester. Si buscan la portada de ese disco, es el que está sentado con una camisa verde, pero sí se empieza a ver esa mezcolanza, ¿no? Incluso el propio nombre de azúcar, cacao y leche como productos tradicionales venezolanos dentro del mercado, etcétera. Y bueno, yo creo que la guitarra es uno de los grandes clásicos. Pues me voy a tomar un tiempo probablemente para hablar un poquito de las canciones más memorables de la década al final, pero es uno de los grandes clásicos de esta década y Azúcar, Cacao y Leche, una de las bandas que marca tendencia en este momento. Sí. Luego Toddy se copió de la fórmula y... Muy bien. Bien. Sí, esta canción tiene un toque hippie, ¿no? Habla ahí sobre las canciones, de la música, del que escucha una guitarra y a mí me pareció bastante hippie, muy propicio, ¿no? Por la época también. Pero bueno, vamos una excelente transición de los 60 a los 70. Es correcto. Yo voy y salto a Frank Quintero, el Moreno Frank, que sacó una canción bastante, más o menos de ese estilo, ¿no? Se llama Feeling, de su álbum Letra y Música. Y la canción pareciera que fuera una canción divertida, pero cuando tú la empiezas a escuchar, es una canción medio depresiva, ¿no? Es así como que alguien como que tiene un down o tiene una depre ahí y lo llama como que le falta el feeling. Bueno, como dices tú, tema que incluyó Frank Quintero en su álbum Letra y Música, que es del año 81, pero que sin embargo efectivamente corresponde a los 70, a pesar de que este disco es del año 81, porque Frank Quintero comienza su carrera musical a principios de los años 70 con una banda que se llama La Fe Perdida, y yo he estado buscando música de La Fe Perdida, entre esas canción Feeling, que es más o menos del año 71, 72, por ahí, y no la consigo en la versión original. Después él forma los Valses Aguados, que también toma varias de estas canciones, les da un ritmo un poquito más de jazz, y después como solista él relanza muchas de estas canciones que son las que efectivamente podemos conseguir por ahí para conocer todo lo que hizo La Fe Perdida. Y ya que hablas de La Fe Perdida, o de Frank Quintero en este caso, otra canción que fue exitosa con La Fe Perdida y ha grabado muchas veces, pero que también voy a incluir la versión solo de Frank porque es la que está disponible, se llama Escaleras de tu Mente. Entonces, bueno, con eso cerramos un poquito ese episodio de La Fe Perdida, / Los Valses Aguados, / Frank Quintero. Al final siempre fue la misma voz. Y luego fue Frank Quintero hasta los siglos de los siglos, hasta hoy. Hasta hoy, que el señor Frank Quintero sin duda es uno de los grandes músicos de Venezuela. Sí, correcto. Yo voy a comenzar por todo lo alto, Luis. Empieza como quieras. Voy a hablar de una de las bandas más importantes que comenzó en 1970 y se mantiene hasta la actualidad, solo con un año que tuvieron un hiatus musical entre el 74 y 75. Y esta banda, que todas la conocemos, por lo menos al menos una canción de ellos, es la banda Aditus. Wow, muy bien. Una banda ícono de lo que es el rock de esa época, con temas como Algo Eléctrico, con temas como No Te Vayas. Es una banda que, bueno, No Te Vayas ahora, o sea, ha podido avanzar en el tiempo y mantenerse hasta la actualidad. Para mí esa banda es ícono y puedo recordar también muchas veces fastidiando en la universidad durante la carrera con esta canción Algo Eléctrico. Una canción que no podía faltar en ninguna de mis playlists porque como buen ingeniero eléctrico, siempre hay algo eléctrico. Sí. Una banda que solemos relacionar con los 80, con un sonido un poquito más pop, con la voz de Pedro Castillo principalmente, pero que efectivamente durante todos los 70 está haciendo cosas por ahí y que es bastante innovadora. Ya que hablas de ellos, voy a incluir de una vez el tema Solenoide, que es de sus primeros grandes éxitos y que suena totalmente distinto a lo que fue Aditus después. Es un tema más de rock progresivo, con algo que mucha gente no conocía aquí. Todavía no estaba Pedro Castillo en la banda, por ahí sí estaba ya George Enrique, Sandro Liberato Choli, etc. Pero sin duda grandes clásicos. Muy bien, la segunda canción que voy a incluir es de Los Cazadores y la canción se llama Velvet. Nuevamente una canción que no conocía. Esta me pareció más un rock tradicional a diferencia de la que nombré antes, pero me pareció que estaba bien. Bien, no la conozco de hecho, pero chévere. Fíjate, leo por ahí que es del año 74, pero de verdad no la conocía. Qué bueno aprender también de otras bandas interesantes. Ok, Juan, ¿qué más tenemos por ahí? Ok, teniendo en cuenta que Fran ya sacó a la luz Aditus,
en sus comienzos, ¿no? Eso ya a finales de los 70. Y es algo curioso, ¿no? Porque Aditus cuando comienza era como que aquel grupo que no quería seguir las órdenes de una discografía y ellos iban por ahí, ¿no? Iban por ahí muy sin discografía, sin nada, y se estaban haciendo su música, no importa si la gente le gustara o no. Luego creo que ellos cambian su actitud porque canciones que nosotros reconocemos de ellos más populares. Y algo que es muy... algo que es muy característico de esta época es que las canciones son muy instrumentales y hay muy poca letra, o se escucha mucha música que no tiene tiene poca letra. Y en este caso Aditus no es la excepción. No es la excepción con esta canción que les agrego, que es Un día como hoy. Es bastante buena, me pareció bastante buena, pero le faltó la letra. No sé si quieren agregar algo o voy con lo que para mí es lo mejor de los 70, el papá de los helados de la década y a lo mejor uno de los mejores proyectos que se han podido hacer en la historia del rock venezolano. El señor Vitas Brenner, nacido en Alemania en la década de los 40, llega a Venezuela cuando él tenía 3 años de edad. Y en el año 70 arranca con un proyecto que se llamaba La Ofrenda. Tiene algo de rock progresivo, algo de rock sinfónico, mezcla elementos de música venezolana bastante marcados. Y yo estoy seguro que todos en algún momento, aunque no lo sepamos, hemos escuchado alguna canción de Vitas. Cuando se habla del origen del rock nacional, y eso lo vamos a ver más adelante, como lo conocemos hoy en día, tal vez las bandas icónicas son Sentimientos, Zapato, etcétera, para las cuales nos faltan unos cuantos años, pero para mí Vitas marca en verdad tal vez el nacimiento del rock venezolano y es único. No tengo forma de expresarlo. Para mí lo que hizo el señor Brenner es único junto a La Ofrenda. Tiene varios discos muy muy buenos. No sé cuál sea su tema más conocido, hay dos que me vienen a la mente, pero entre esos dos, si yo tuviera que elegir uno, en cuanto a que me guste más y en cuanto a que sea el más conocido desde su momento, me quedaría con Frailejón, que para mí es uno de los grandes clásicos de los años 70, una joya. Solamente por esta canción ya estar haciendo este playlist vale la pena, de verdad. Grande Vitas. Frank, te toca. Traer el café. Pedro. Muy bien. La siguiente canción es una canción de Los Kings. Se llama Cuando me faltas tú. Pues es más o menos la misma tónica de las canciones anteriores. Y quiero desarrollar un poco más aquí otra idea. Cuando yo preguntaba al principio, Luis, ¿por qué te parecía interesante hacer este programa? Justamente fue con la intención de que respondieras lo que respondiste, porque me imaginé que esa era la motivación. Y una de las cosas que me di cuenta cuando estaba investigando para conseguir canciones para este programa, porque realmente no conocía ninguna, podría decir que todavía no conozco ninguna porque las he escuchado una vez nada más, estuve escuchando en YouTube y de verdad todas se escuchan con una calidad terrible, están como mal grabadas. Había un video largo de canciones y todos los comentarios eran así como que deberías poner cuál es el artista y cuál es el nombre de la canción porque si no se pierde. Entonces, efectivamente, una de las cosas importantes que a mí me queda de esta investigación es que sí valdría la pena gente más competente que yo definitivamente en el tema, como hacer una librería musical de todas estas cosas que se hicieron, pues seguramente alguien tiene los discos guardados y tal, y qué sé yo, y como hacer una cura real de toda esta música para que no se pierda más allá de lo que estamos haciendo nosotros aquí. Sí, coincido. Hace unos años hubo una exposición organizada por la alcaldía de Chacao, donde estaba también así por décadas. Hay iniciativas privadas de gente, a lo mejor de coleccionistas de discos o de gente que se ha tomado esta tarea. Recuerdo ahorita a Vicente Corostola, que además cada vez que iba a algún concierto de rock de los 70 o de los 60, o si estaba tocando Luz Verde, que acaba de sacar un disco, por ahí estaba y es coleccionista de discos. Pero de verdad creo que falta mucha memoria en Venezuela, no solo respecto al rock, respecto a la salsa, al merengue, a la música tradicional, al pop, respecto a todo. Y sí sería interesante que alguien tomara esa iniciativa, coincido contigo. Bien, tengo ahorita un caso serio, Luis. ¿Por qué? Tengo una banda que realmente es de los 70, sonó muchísimo en los 70, pero que no sé si la canción que elegí de ellos, que es una canción muy icónica, sea de los 70. Deben tener otra canción mejor en los 70, pero esta canción creo no es de los 70. Ayúdame a confirmar esa duda. Esta banda, que nació en el 77,
y que se llama La Misma Gente, que todos la conocemos y todos sabemos. Juan de Wow, a todos nos gusta mucho, no le gusta se me va el programa. Yo no voy a opinar. ¿Por qué, Juan? Cuéntame más. No, yo quiero opinar. Bueno, no sé si esta canción llamada Lluvia es de los 70 realmente. Lluvia fue escrita en los 70, o mediados probablemente de los años 70, pero el primer disco de La Misma Gente, que es Por Fin, sale en el año 1983. Creo que ese Por Fin habla de esa década que esperaron. Y Lluvia como éxito comercial, de hecho no la tengo en mi lista, a pesar de que saben que es una de mis canciones favoritas, es del año 83. Y podríamos decir que en verdad el boom de La Misma Gente se da en los años 80. Gran cantante, más allá de la voz, que no es una de las mejores voces del rock venezolano, pero la pasión que transmitía Petete, incluso ya después de muchos años, era increíble. Lamentablemente perdió la voz debido a un ACV hace unos 7 años, pero sin duda Petete merece un lugar de oro en la historia del rock venezolano. Entonces, Lluvia es una canción de los 70 que fue exitosa en el año 83, 84, por ahí. Entonces no entra, bórralo. Pero qué bonito hablar de que en los 70 nació La Misma Gente, de todas formas. Una banda realmente de los 70. Choices. Sí, bueno. De música de iglesia tenemos cosas también, que no, bueno, pero seguimos. A mí Lluvia no me parece música de iglesia, de verdad, me parece una canción muy bonita, pero en el año 70 este cantante brasileño que se llama Roberto Carlos sacó una canción que se llama Jesús Cristo, ¿no? Okay. Que tuvo un gran éxito a nivel mundial. Y el venezolano Víctor Gámez versionó, y está considerada una de esas canciones icónicas del rock de los años 70, se llama también Jesucristo. Y a pesar de que fue polémico aquí en Brasil cuando salió, porque mucha gente sentía que una canción pop no podía tocar temas católicos, etcétera, al final sí terminó siendo una canción de iglesia bastante representativa. Y con mucho éxito en Venezuela, tanto en la versión de Roberto Carlos como en la versión de Víctor Gámez. Muy característico, ¿no? Eso, los brasileños son bastante católicos con esto y eso se evidencia, ¿no? Con esta... Bastante religioso. Exacto. Tradicionalmente católicos, pero por lo menos Bolsonaro, el presidente actual, se apoyó mucho en la religión para ganar el voto de religiones evangélicas, protestantes, etcétera. A mí no me agrada el tema tampoco, yo no debería hablar de política brasileña por aquí, pero no me agrada mucho Bolsonaro, como ustedes saben, pero eso fue uno de los puntos que lo hizo ganar, ese acercamiento religioso a veces un tanto radical. Ok. Te va a llegar la policía brasileña. Sí. Pero, Juan. Dale, voy yo. Juan. Sí. Ya que comenzaste a hablar del chico alemán, Vitas Bremer. Sí, Vitas Bremer, que seguramente fue uno de los fundadores, además de la Colonia Tovar. Tenemos una canción que me gustó bastante y fue una de las pocas canciones que conseguí de su autoría, que tiene letra, porque sacó mucha música, y no sé si esto tiene alguna razón, pero sacó mucha música que no tiene letra. Otra vez sacó el tema de esto, pero esta tiene letras y se llama Agua Clara. De hecho, como dato curioso, se evidencia también que el petróleo era un tema bastante importante en el momento y habla sobre como que el agua clara y quiero traerte agua clara, así parafraseando la canción, que sin petróleo pero con sal, una cosa así dice, pero me gustó bastante la canción, bastante amena. Ok, la siguiente canción es de Los Impalas, se llama Muévanse Todos y me pareció bastante divertida, fue una de las que más me gustó. Ok, banda icónica de los 60, que todavía sonaba un poquito a principios de los 70 y que varios de sus componentes al final hicieron carreras como solistas en los 70 en géneros que no precisamente son rock, pero que yo voy a incluir en un ratico, o no sé si quieren que empecemos a hablar de eso ya. Bueno, hablando un poco de eso también, de aquellas bandas que tuvieron su gran boom en los 60, yo quiero hablar un poco de una banda que ya hemos hablado en el programa de la primera temporada de Rodeo de los 60, y son Las Cuatro Monedas, esta banda de Hugo Blanco, que tuvo su inicio en los años 60, sí, es verdad, pero realmente yo creo que a pesar de que sus mejores canciones, o bueno, sus primeras canciones que sonaron bastante fueron en los 60, los 70 fueron un año clave para ellos, inclusive en los 70 eran vistas como una de las bandas con mayor proyección en Venezuela, porque ellos hicieron giras internacionales por toda Europa, por Francia, por España, llevando la música venezolana bastante lejos, a pesar de que sus mayores LP son de los años 60,
sacaron también, tuvieron 2 producciones en los 70. Presentan a Gregory y Eternos Triunfadores. De ellos quiero destacar una canción del disco. Presentan a Gregory y la canción más representativa para la fecha realmente es Tan Solo un Sueño. Y con esta canción realmente viajaron por todo el mundo, llevando lo que era la discografía y el talento venezolano a todo el mundo como tal. Muy bien, los hermanos O'Brien representaron también a Venezuela en el Festival de la OTI, muy de moda en aquel momento, en el año 76. Creo que quedaron en el segundo lugar, podrían verificar ese dato por ahí, con una canción que se llama Soy. No es tan propia de las 4 monedas, como estos creadores del podríamos decir un poquito del reggae en español en Venezuela y con un género más novedoso, etcétera. Es más una canción de festival, pero también tuvo un éxito relativo a mediados de los años 70 en Venezuela. Sí, sigo con el Moreno Frank, con una canción que me gusta bastante de él, de su primer disco, o su primer álbum, no sé si hizo algo anterior a eso, algún single o lo que sea, pero de su primer álbum que se llama Después de la Tormenta, una canción, y es la primera canción creo que de este álbum, se llama La Dama de la Ciudad. Esa canción tal vez no es tan rock, pero digamos que es un muy soft, casi balada, y habla sobre cómo un chico del Monte Culebra conoce a una caraqueña y se enamora y eso, y la chica claro, por supuesto, siendo de Caracas, solo va a pasar el fin de semana en el pueblo ese donde fue, y se va, y el chico queda mal enamorado de eso, y bueno, creo que emprende su rumbo a Caracas yéndose de su Monte Culebra. Una canción que también tiene varias versiones de Frank en distintos momentos, y que creo que el propio Dylan Chester llegó a grabar en algún momento. Como dices tú, efectivamente, de su primer disco, junto a los Valses Aguaos, La Dama de la Ciudad del año 76, de la cual después él mismo sacó alguna versión a mediados de los 80 que también tuvo bastante éxito comercial, pero efectivamente es una canción nacida en los años 70 y que sonó bastante en los años 70. Ok, la siguiente canción es de Los Cazadores también, y se llama Esa Canción. Tal y cual como Vuélvete, también me pareció una canción más hacia lo tradicional que venían haciendo en los 60, pero está chévere. Ok, debo confesar que no conozco a Los Cazadores. Tengo que hacer la tarea. Gracias, Pedro, por ese aporte. Siempre creo que es uno de los activos de este programa, que uno siempre aprende muchas cosas. Totalmente. Y voy a dar una vuelta bastante diferente con los inicios de esta super banda venezolana. No sé, digamos que top de lo que es el folclore venezolano, y hablamos de Serenata Guayanesa. En su primer trabajo discográfico tenemos esta canción llamada Sapo, El Sapo. Es esta típica canción que nosotros le dedicamos a la persona que, ¿sabes? Le recuerda al profesor si hicimos la tarea o algo. Juan sacando rencor. Por algunos otros géneros nos íbamos a tener que pasar en algún momento, ¿no? Y la influencia de los géneros tradicionales venezolanos se ven en muchos artistas, así que bastante bueno. Bien, Luis. Si bien María Conchita Alonso, la actriz que inclusive estuvo en Hollywood como en esta película Depredador, esta chica también tuvo y también lo sabíamos, tuvo su historial musical en Venezuela. Si bien sabemos que ella en los 80 tuvo varios discos y estuvo trabajando mucho en su carrera como solista, realmente su carrera musical comienza en los años 70 dentro de una banda llamada Ámbar. Y de esta banda, inclusive me conseguí un videito en internet bastante loco. Hay una canción que quiero saltar, la escuché y es interesante, no digamos buena, pero interesante, que se llama Love Mania. Es de ella de cuando estaba en la banda Ámbar como tal, y creo que es resaltar también que está dentro de lo que es nuestra historia musical, dentro de todo. No, sin duda, Ámbar, esta especie de alter ego de María Conchita, marca además esa época disco, ¿no? Es un sonido de finales de los 70 bastante disco. Y efectivamente Love Mania, que es su mayor éxito, mucho antes de que pasara Una Noche de Copas, Una Noche Loca en los años 80. Bueno, yo dije que iba a hablar un poquito de los Impala, esta banda que tuvo mucho éxito en algún momento, y varios de sus artistas después iniciaron carreras exitosas como solistas. No es rock, de hecho está más cercano a la balada o al género pop, pero por ser artistas venidos de aquel mundo se suelen incluir en varias listas de rock de los años 70. Voy a hablar de Rudy Márquez y de Henry Stephen. Rudy Márquez con una canción llamada Háblame Suavemente del año 1972, que en verdad es la canción del Padrino con letra en español. Así que para los cinéfilos, para que la disfruten o sufran esa versión, hicieron esta cosa en el año 72.
Y Henry Stephen, un par de años después, sacó una canción que se llama Te he perdido, que en Venezuela después sonó en versión salsa en los años 90 con una banda de Curazao que se llamaba Name. Bueno, eso fue lo que estuvieron haciendo los Impala por ahí por los años 70, después de la disolución, que como dice Pedro, todavía en el año 70 estaban juntos y estaban haciendo música, pero por ahí no recuerdo exactamente, años 71, 72 se separan y ya algunos de ellos habían salido previamente. Sí, yo creo que en los 70 ya deja de tener o de ser, estar de moda, copiarse las canciones de lo que estaba sonando alrededor del mundo. Ellos estaban desfasados. Sí. Bueno, a mí ya no me quedan muchas canciones, pero bueno, una de las que me queda es del 007, que también se nombró bastante en la de los 70, en la de los 60, si mal no me acuerdo. La canción se llama Detén la noche. Más o menos sigue la misma onda que tenían en los 60, pero es una canción como romanticona, más balada, interesante. Correcto, correcto. Otras bandas que llegan hasta esos primeros años de los 70 para después dar paso al sonido característico de los 70. Bueno, llegó el momento, ¿no? Llegó el momento en que voy a hablar de Ali Primera. Tal vez no es rock, o no es, o yo lo llamaría un rock acústico para poner algo de rock acá. Lo que pasa es que Ali Primera se ensució mucho con todo esto que estamos pasando políticamente en Venezuela, ¿no? Los convirtieron en el himno, este movimiento que está gobernando ahorita en Venezuela, pero sí, él habla mucho en contra de lo que es el imperialismo y se mete mucho con todo lo que hacía Estados Unidos en ese momento, y tenía mucho sentido en esa época, ¿no? Con respecto a lo que era, lo que estaba sucediendo con respecto a la guerra en Vietnam y toda la tipo probabilidad que está teniendo alrededor del mundo Estados Unidos, ¿no? Entonces se cobra esto. Y por otro lado, como bien dijiste al comienzo, Luis, sobre la noción del petróleo, también se recobra un poco eso de pertenencia de recuperar, ¿no? Y bueno, esta canción que voy a incluir se llama Paraguaná, de Ali Primera. Muy curioso que los hijos ahora viven en Estados Unidos, ¿no? Y él se mete con ellos. Pero bueno, Paraguaná, una crítica un poco se le da más importancia al petróleo y a las personas que pescan y todo esto, no se le toma mucho en cuenta. Sí, plena Guerra Fría también, hay que entender el contexto y donde artistas como Silvio Rodríguez o como Pablo Milanés traían toda esta nueva onda cubana y bueno, aquí también la voz de los jóvenes, de hecho, probablemente de la misma gente que estaba escuchando rock, era bastante de izquierda, Ali Primera comunista declarado, tuvo varias canciones exitosas, muy en esa onda, pues canciones que ahorita perfectamente podrían servir de crítica al gobierno de Maduro, pero que en su momento eran himnos supuestamente reivindicativos. Afortunadamente uno de sus hijos no heredó su enfermedad. Bueno, me complementas un poco con esta banda entonces con el comentario que voy a hacer. Voy a hablar de una banda del final de los 70. Realmente una banda que se enfocó mucho en lo que hablaba Juan al principio, en esa mezcla, en rock fusión. Era un poquito loco porque la visión de estos manes eran agarrar el rock y meterle ritmos latinos como el jazz latino, como la salsa, y crearon un proyecto interesante llamado Siete Cuero. Este proyecto realmente tuvo solamente un disco, el disco se llamó Rojo Sangre, y no tuvieron, digamos que otros proyectos más grandes luego de esto, pero realmente fueron, para mí, es el inicio de lo que se quería o se logró después, estas fusiones de ritmo más latinos con lo que era el rock que estaba sonando fuera. Siete Cuero es una banda increíble. Escuché a alguien en un video, no recuerdo ahorita quién fue, no sé si fue el propio Corostola que nombré hace poco, que decía que ellos mezclaron rock de Taguara con salsa de Taguara y salió una mezcla increíble. Lamentablemente en Spotify no hay nada de ellos, así que no va a estar en el playlist de Spotify, pero creo que es imprescindible hablar de ellos y de todo lo que hicieron. Y dentro de Siete Cueros hay tres nombres que, a pesar de que Siete Cueros, como dices tú, tuvo un solo disco grabado en Puerto Rico en el año 78, marcaron los 80 y parte de los 90, que son el señor Giordano Di Marzo, Giordano, conocido por todos, quien esta semana además sacó un nuevo disco, el señor Evio Di Marzo, hermano de Giordano, lamentablemente asesinado en la Avenida México hace un par de años, y el señor Alberto Schlesinger, cantante de Daiquiri, que fue una de las cosas más raras y más interesantes que pasó en Venezuela en los años 80. Hoy estamos en los 70, así que no voy a hablar de Daiquiri, pero Alberto Schlesinger también, gran artista. Bueno, esos tres señores que les encantaba hacer mezclas raras, efectivamente coincidieron en Siete Cueros y sacaron este disco. Bueno, hay muchas canciones, esto es como una balada, bolero, pop, pero tiene total cabida dentro de la historia del rock venezolano.
Es una banda venida de Valencia, son los Tres Tristes Tigres, que durante gran parte de los años 70, principalmente entre el año 72 y 76, tuvieron una gran cantidad de éxitos radiales y son una de las más conocidas de esa época. Yo voy a empezar con Solo otra vez, canción que yo conocí en el año 96 por una versión que hizo Cuarto Creciente, creo que fue el único éxito de Cuarto Creciente en Venezuela, versión salsa, pero Solo otra vez de los Tres Tristes Tigres, que además fue su primer éxito, otro clasicazo. Cerrando. Dando los últimos shots, ¿no? Y como estamos bien avanzados, porque no vamos con doble shot, siguiendo en esta onda rock acústico, ahora lo voy a llamar, voy a poner una canción que en realidad es una tonada, y es la famosa tonada de Luna Llena de Simón Díaz, que fue hecha justo en esa década. Gran canción, me parece una de las canciones más brutales que ha hecho este señor, o que hizo este señor. Y junto a otra canción de Gualberto Ibarreto, muy cómico porque yo tengo en mi lista puras canciones de Gualberto Ibarreto que hablan de alcohol. Pero no voy a poner una de esas, sino voy a poner la de Adelante, ¿no? Que es una canción bastante romántica, ¿no? Con una Muy guitarra bonita, sí. bastante suave. Pero es tremenda canción, de verdad. Apareció en comerciales, en famosos comerciales en Venezuela y simplemente es para disfrutar. Que además ha sido versionada muchas veces también. Sí, como dices tú, al final no es propiamente rock, pero sí se nota la influencia de toda esta música en el rock y es parte de esa movida cultural de los años 70. Canción escrita por el Pollo Sifontes, Adelante, de las más bonitas para mí que se ha escrito en Venezuela. Pedro, ¿te queda algo por ahí o ya estamos listos? Sí, me queda una, ¿Ok? que es de los Darts, y se llama Lo mejor que veo en ti. Me pareció una canción chévere. Creo que nuevamente, creo que una de las cosas que más me hubiese gustado es escuchar estas canciones con un poquito más de calidad, porque si bien hay canciones tradicionales americanas que uno puede escuchar, las versiones originales igual no están en tan mala calidad como están estas, por lo menos en YouTube. De hecho, me pasa, Pedro, que cuando buscas álbumes de los 70 y son artistas que aún siguen grabando o lanzaron algo mucho más nuevo, siempre ellos pasan, por ejemplo, con Frank Quintero y lo vas a ver con muchos otros artistas, que hacen algún álbum de éxitos, o mis grandes éxitos, no sé qué cosa, y como que remasterizaron estas versiones. Entonces tú escuchas ese álbum en original, incluso en plataformas como Spotify, y vas a escuchar la diferencia de calidad con respecto a los éxitos. Entonces, bueno. Claro, es que tiene sentido que haya una diferencia de calidad, pero de verdad lo que se escucha en YouTube tiene una calidad mínima. Okay. O sea, yo te invito a que te vayas a YouTube y buscas alguna de las canciones que nombré y de verdad te vas a dar cuenta de que es una cosa mínima. Imagínate. Bueno, como ya yo creo que vamos cerrando, yo quiero hablar hablar de dos proyectos bien interesantes y me voy a tomar una tercera de licencia. Uno es la Banda Municipal de Latillo. Este disco, si lo buscan en Spotify, incluso donde se editó, tiene fecha 2000 tanto, 2008, 2009, pero es una grabación hecha en los años 70 de la propia Banda Municipal, proyecto en el cual estaba Jerry Well y otros grandes artistas. Y dentro de todas las canciones de ellos decidí incluir Plaza de Latillo, para ser más autóctono. No va a poder estar en la lista, pero me parecería imperdonable terminar la lista sin hablar de Cima, que es una de las bandas más representativas del rock venezolano de los 70 y a lo mejor de la historia del rock venezolano. Escogí el tema joven, tuvieron varios éxitos, y aquí a establecer un puente con lo que decía Pedro de la calidad. Muchas canciones de estas solamente fueron editados en el formato, no recuerdo cómo se llama, del disquito chiquito que tenía una canción por cada lado, como un single, ¿no? Sí. Es el caso de Cima. Cima, las grabaciones que dejó fueron en esos disquitos, entonces por ahí se puede rescatar algo, por ahí se puede conseguir algo, pero en verdad en Spotify no está, no hay versiones digitales, entonces es bastante complicado conocerlos, pero en YouTube hay, no sé con qué tan buena calidad, y ya que no lo pueden escuchar en Spotify, vayan y escúchenlo. Bueno, de Vitas, voy a volver con Vitas, que repito es uno de mis artistas favoritos, y con esta canción versionada por Amigos Invisibles en el álbum Super Pop Venezuela, que se llama San Agustín. Para mí, decía al principio, Frailejón tal vez es la más conocida, pero para mí San Agustín le puede hacer la competencia. Y fue otra canción bastante exitosa del señor Vitas. Yo incluiría a Sentado en una Piedra de Vitas también. Por supuesto, muy bien. Bien, Luis. Entonces,
te estaba dejando por fuera algo importantísimo. No entiendo qué te pasó. O sea, yo pensé que ibas a hablar de Jorge Spiteri. Spiteri, por supuesto. Primero me parece un poco narcisista que si te llamas Jorge Spiteri le coloques a tu banda Spiteri, pero bueno, cada quien con su gusto. Hay cazadores. Es a lo Bon Jovi, ¿no? Exacto. Bueno, tienes razón. Pero bien, entonces esta banda de principios de los 70, como tal, el 73 creo que comienzan ellos, tuvieron un proyecto también bastante interesante. Una de sus canciones, la canción más representativa de ellos, también tiene por nombre Spiteri, cada acotar, es digamos que ícono de lo que son ellos. Y ya que estamos en Double Shoot, primero te digo que viví engañado, o sea, tenía así como que guardando para lo último a Témpano, hasta que descubrí que Témpano de los 80, me siento engañado, me siento timado, pero bueno, ya tengo un grupo para el programa de los 80. Pero entonces, ya que estábamos por la T de Témpano, conseguí una banda que se llama Tinajas, una banda que también estuvo, todos los 70 estuvo actuando, o sea, estuvo en la vitrina artística todos los 70, y una de sus canciones más representativas se llama Dejando el Pasado, que salió en el 79. Y con esto, digamos que cierro mi lista, Luis. Te dejo para que me complementes, porque creo que tienes algunas cosas más claras acerca de estas bandas. No, creo que está bastante bien. Dos bandas bastante representativas, como decías tú. Tal vez el señor Spiteri, la canción más conocida para las nuevas generaciones sea Amor, que la versionó Amigos Invisibles en Arepa 3000. Bien, ya para cerrar, para darte todo lo que tengo aquí, siendo bastante... Sí, tú sabes, hay que Yo te veo solo como un amigo, Juan, disculpa. Hay que lanzarse el chinazo de la noche, o del día, o de la tarde, depende de cuando lo escuches, ¿no? Por lo menos hoy no me tocó a mí. Al final, en el programa final deberíamos dar premios al que se le dio el mayor chinazo de todos. Pero bueno, vamos con... Y esto, otra vez, es otro chinazo. La letra de la canción, o el título de esta canción es otro chinazo, se llama Sóbalo, de Frank Quintero. Estoy un poco pegado con él hoy. Y otras dos canciones más, ¿no? Yo creo que hay que poner... A ver, les pongo como pregunta. Entre La Distancia y Cuerpo Cobarde de Gualberto Ibarreto, ¿cuál incluiría? Como gusto personal, La Distancia. Como éxito, a Cuerpo Cobarde, sin duda. Pero por mucho. A ver, Frank. ¿Qué escogerías tú? Ya vengo, voy por el café. Pedro. Sí, es una decisión difícil, dado que realmente no tengo aquí en la tapa de mi mente idea de cuál es ninguna de las dos. Ok. La que dice, aunque de tu pueblo al mío hay un paso. ¿La has escuchado? No. Y a Cuerpo Cobarde es la que dice, a Cuerpo Cobarde, ¿cómo se menea? No. Esa la he escuchado. Claro, por eso dije, a nivel comercial, a Cuerpo Cobarde, sin duda. Perfecto. Bueno, colocamos esa, ¿no? Y por último, y tal vez esto no es rock, pero yo creo que es importante colocarlo acá, porque el señor Diony López fue una persona muy importante, ¿no? en el ámbito cultural venezolano. Exacto, y con su WOP, que se escucha, incluso hasta en una de las canciones que escuché hoy del señor Primera, también ese un WOP ahí parecido a este Poppy, y cuando él lo hizo, yo me acordé, oye, pero Poppy también seguramente hizo algo en los 70, y por supuesto que sí. Y les voy a poner esta canción, él por supuesto hacía canciones infantiles, pero esta canción me parece muy divertida, y la vamos a incluir, que se llama Si yo fuera rico. Entonces ahí le enseña qué divertido sería si fuéramos ricos, porque sabes que a veces la gente dice que ser rico es malo, pero Poppy nos dice y le dice a los niños que ser rico es bueno también y divertido. Ok, Diony López, yo no sé si a Diony López yo lo nombré en el programa de los 60, ahorita no recuerdo, no. Él empezó con un proyecto que se llamaba Los Diony, de hecho, y que fueron los primeros que hicieron algo similar a la ska a mediados de los 60. Pero efectivamente llegaría al tope de la fama como productor y como payaso, en buen término, a principios de los 80, finales de los 70 con su personaje Poppy. Lamentablemente falleció hace unos 10, 11 años. De la infancia, su hija más famosa, Carolina, pero Gabo López también con una exitosa carrera hoy en día. Luis, estoy en una disyuntiva. Estoy casi seguro de que Témpano comenzó un poquito antes. Témpano es de finales de los 70, igual que Aditus, con un rock progresivo, y al igual que Aditus en los 80 tiene canciones muy pop. El primer disco de Témpano, que se llamaba
De Témpano, Atabal Yemal. El primer disco de Témpano es del año 78, 79, por ahí. Estoy seguro que es de los 70, 100%. Sí, es que está en el borde, está rayando el 79-80. Pero bueno, si lo vemos como décadas, está en la década de los 70. ¿Sí? Yo no voy a discutir esto de cuándo se acaba la década, ¿ok? No, ya va. Más allá de cuándo se acaba la década o no, a mí me parece que, o sea, los 70 va de 1970 a 1979 porque tiene el 7 adelante y ya. Eso es 70. Sí. Sí, yo De hecho, musicalmente es así. Pero no, yo estoy seguro que Témpano entra en los 70. Los éxitos de la década los toma, por ejemplo, del 70 al 79. Por eso digo musicalmente. Exacto. Cuando te hacen un resumen de las mejores películas, es del 70 al 79. O sea, la industria del entretenimiento ha aceptado que sus décadas, por lo menos en lo interno, van del año que termina en 0 al año que termina en 9. A lo mejor para el resto de las cosas no, pero la industria de la música lo toma así. Me encanta, yo siempre generando controversia en el programa. Okay. Sí. No podía faltar, Fran, siempre colocando aquí un punto. Ajá, ¿qué nos tienes de Témpano, Fran? Bueno, Témpano es una banda que hizo historia. O sea, si tenemos grandes éxitos como Dame Solo un Minuto, El Hombre del Piano, Drama, pero si nos queremos ir justamente al disco Atabal Yemal, nos iríamos con su canción más larga que se llama como su disco, Atabal Yemal. Correcto, y que los dio a conocer, como decíamos, tal vez con una música un poquito distinta a lo que querían en los 80, más cercano al pop. Bueno, para cerrar, creo que me toca cerrar como con 4 canciones. Luis, yo creo que es bueno colocar de Témpano en ese álbum una canción que me gustó, o la canción que más me gustó de ese álbum fue que se llama Hecha de Horas. Hecho de Horas. Ok. Ese disco creo que son como 8 canciones, no recuerdo ahorita bien, pero es un disco cortico por lo largo de las canciones, o como 6 canciones. 6 canciones, ¿verdad? Sí. Yo creo que los discos de acetato no daban para mucho tampoco. Llegaban a durar 7, 8 minutos. Entonces, bueno, sí, con un sonido interesante, fue un cambio en su momento. Uh-huh. Bueno, yo tengo por aquí, no es rock, es como una música ahí medio pop, playera, buena onda, pero cuando hablamos de pop rock venezolano, y esto lo hemos dicho muchas veces, uno es bastante amplio. A veces termina metiendo incluso salsa, merengue, joropo, etcétera, y principalmente cosas como el reggae y el pop. Esto lo cantaban Eddie y Delia a mediados de los 70, que se llama Arena Blanca. Es una canción bien simpática, no necesariamente muy buena, pero bien simpática. Delia después en los años 80 tendría una exitosa carrera como solista y todavía como jurado de reality shows, etcétera. Bueno, de Eddie y Delia, Arena Blanca, que sin duda fue una de las canciones más sonadas en su momento. De los 3 Tristes Tigres, de los que ya hablé hace rato, me parece que no nos podemos despedir sin hablar de matrimonio. Quizás sea pronto, pero yo me quiero casar. Podríamos hablar de varios éxitos de Enrique Lazo, ninguno está en Spotify, así que no voy a entrar en detalles, pero Enrique Lazo también tuvo muchas canciones en el primer lugar, incluso a principios de los años 70. De hecho, Enrique Lazo tiene una anécdota por ahí con Chávez, que en algún momento se le acercó y le dijo que él se acordaba de sus canciones y le cantó algunas. Creo que lo contó en Entre Grados hace poco, pero voy a hablar de La Gran Fogata en su lugar, con esta canción que se llama Yo Trataré de Ayudarte. Creo que son zulianos, La Gran Fogata, pero fue sin duda una de las bandas más representativas. Y para cerrar, cuando empezábamos, Fran habló de Trino Mora. Y efectivamente Trino Mora tuvo como un boom a finales de los 60, principios de los 70. Después, a pesar de que estuvo sacando discos, decayó un poco. De hecho, sus grandes éxitos terminan siendo estos de finales de los 60, principios de los 70, en los 80 resurge, y es alguien que siempre ha estado por ahí, y en algún momento, no recuerdo si fue la Fundación Nuevas Bandas, o en los premios Venezuela Pop and Rock, se hizo como una especie de, cuando se cumplieron, no sé, 40 años de la historia del rock venezolano, se eligieron como que los 5 temas más representativos de los 60, los 5 de los 70, los 5 de los 80, los 5 de los 90, en aquel momento año 2000 o año 99, y dentro de cada década, entre esos 5, se eligió el tema más representativo del rock de cada década. Y el tema más representativo del rock venezolano de los años 70 para este panel de expertos era Libera tu mente, del señor Trino Mora. Así que me parece un muy buen cierre. Los otros temas que estaban por ahí, a propósito, por cultura general, Joven de Cima, Frailejón, de Vitas Brenner, Escaleras de tu mente, de La Fe Perdida, y La Guitarra, de Azúcar, Cacao y Leche, con la que Pedro abrió el programa. Llegó la hora de despedirse, yo creo que esto es... ¿Tú hablaste? No, mentira, voy a agregar una más. Tú hablaste de Ali Primera, y con todo esto a mí no le tengo mucho cariño a la música de Ali, pero la canción más famosa de Ali Primera, casi finales de los 70,
no la tenía en el playlist, pero ya que tú lo nombraste, se llama Canción Techo de- Mansa para un pueblo bravo. Pensaba que iba a decir techos de cartón, pero ok. Techos de cartón también es muy conocida, pero en Sí. este caso del año 78, Canción Mansa para un pueblo bravo, que ha versionado mucha gente también. No, a mí la canción de hecho la escuchaba bastante porque cuando mi hermano, ustedes lo conocen, Dani, comenzó a Claro. aprender a tocar guitarra, empezó a aprender a tocar guitarra con el primera. Entonces te imaginarás que era todo el día yo escuchaba el primera. No, a mi papá le gustaba mucho. Yo conozco la música de Ali desde que tenía 4 o 5 años. Mi papá tenía un cassette como con sus grandes éxitos. Mi papá que no necesariamente era muy de izquierda, al contrario de mi mamá que siempre ha sido, bueno, ya no, pero digamos cuando había democracia siempre fue bastante de izquierda, pero yo conocí a Ali desde siempre y como digo, tú escuchas las canciones hoy en día y las hace alguien que estuviera contra el gobierno venezolano y tú dirías qué buena letra y qué buena crítica tiene. Es correcto. Entonces, bueno, Llegó el momento Sí. triste de despedirnos. muchas gracias. Todavía nos quedan 2 programas de esta temporada, todavía no es triste. Muchas gracias, Ok, Pedro. ok. Bueno, yo nunca hablo mucho al final de los programas, pero nuevamente me gustaría decir que una de las cosas que aprendí de este probablemente ha sido el programa más extraño de todos los ya 14 que hemos grabado, porque probablemente fue el que más tuve que investigar sin ninguna base, porque incluso en el de la música de los 60 capaz hay más información. Cuando veía las canciones, mira, sí, esta canción sí la he escuchado, esto sí la conozco. Y sin duda me dejó un sabor de que sería interesante que en algún momento, cuando en este país se vuelva a hacer algo de cultura, pues alguien que de verdad sepa en hacer una cura de todas estas cosas que se hicieron en los 70 para que no se pierda, porque es parte del legado cultural de nuestro querido país tropical. Entonces, bueno, gracias Luis Gracias. por la invitación, como siempre. Juan. Ajá, bueno, hemos llegado una vez más al final de este programa. Gracias por la invitación, Luis, con este tema bastante en donde emprendimos mucho. Creo que tanto los que nos escuchan como nosotros hemos aprendido bastante. Y sí, me queda bastante, ¿no? Me queda de que esta fue una época en donde comenzó a hacerse cosas muy creativas en cuanto a este género en Venezuela. Y me queda esa sensación, veo que fue el inicio de muchos grandes artistas y muchos grandes grupos que son ahorita insignia, ¿no? De lo que es la movida musical, ¿no? En nuestro país. Fran, además de la despedida, como siempre, ¿con qué venimos la semana que viene? Sí, Luis, bueno, este programa realmente fue bastante interesante porque tocó investigar bastante, tocó ir palpando bandas que quizás no conocíamos y realmente es una época bastante interesante y que más bien me deja así como que con esa idea de que el programa de los 80 va a ser muy bueno porque realmente ya están unas bases sembradas bastante interesantes para lo que vendrá después, que veremos esta mezcla de sonido que aquí comienzan a nacer, ver cómo van a evolucionar la década siguiente. Entonces, bueno, muchas gracias por participar en y aprender tanto de esta parte musical con ustedes. Y preparándonos para la semana que viene, en la cual nos montamos en el bucecito, una buena salsita, pero salsita de la mejor. Eso. De esas que te ponen cuando tú vas para Choroní, ¿no? De esas que te ponían cuando agarrabas el silencio hasta petares. Entonces, bueno, vamos con salsita erótica, bien. No, agradecerles a ustedes, sé que ha sido el programa más difícil porque es una época de la que efectivamente hay poca información y no fue la música más comercial. Yo no soy experto en rock, pero siento que he tratado de aprender mucho del rock venezolano, especialmente, y cuando dije vamos a hacer este capítulo, al final estaba hasta un poco arrepentido y pensé lo hubiéramos mezclado con los 60, pero sí, es una década con una transición súper interesante y donde se estaban gestando una serie de cosas muy importantes. Entonces, gracias porque sé que se esforzaron muchísimo y al final yo pensaba que el playlist iba a ser como de 10 canciones y hay 43 canciones. Probablemente hay unas 10 que no estén en Spotify, así que igual vamos a tener el playlist más corto, pero quedó genial y bueno, nos vemos la semana que viene, cambio y fuera.